artículo 181 y siguientes, 182 de la Ley 1437 de 2011, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, de la sección cuarta de impuestos de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia, ordena constituirse en audiencia pública e instalar la de alegaciones y juzgamiento en la causa judicial 2015-115, contendida del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por Topo Equipos S.A. en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales, UGPP, en adelante UGPP. Recinto de audiencias se encuentra los señores apoderados, la señora apoderada de la parte demandante, el señor apoderado de la UGPP, e igualmente la señora auxiliar de la justicia, Luz Teresa Flores. A todos se les releva de su identificación por estar plenamente acreditados dentro del proceso. Igualmente informa el despacho que se ha designado como secretaria ad hoc para la presente diligencia a la doctora Ana María García Galeano, en quien no concurre causando inhabilidad o incompatibilidad, manifestación que se entiende surtida con el ejercicio de la función para la cual fue designada. Igualmente, recuerdo el despacho, la presente audiencia, su convocatoria fue ordenada en la audiencia pública de práctica de pruebas, en la que, por supuesto, antes de su finalización, se convocó para la 1 de la tarde del día miércoles 28 de octubre de 2015. Inicialmente habíamos previsto iniciarla a la 1 de la tarde, en consideración pues, a que el señor apoderado de la parte demandada tenía coincidencialmente una audiencia ante el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Con todo, igualmente, ya pasadas las 1:40 pm, pues decidimos iniciarla y pues afortunadamente en presencia del señor apoderado para garantizar su derecho de defensa. Lógicamente, el despacho habilita la hora judicial para efectos de la práctica de la presente audiencia. Igualmente, pues recuerda que la dinámica será la de que cada uno de los señores apoderados por el término hasta 20 minutos presentará sus alegaciones de conclusión y posteriormente el despacho hará los análisis que en derecho hubiera lugar, empezando previamente, obviamente, por la resolución de la objeción por error grave al dictamen pericial presentado por el señor apoderado de la UGPP. Sin más preámbulos, señor apoderado de la parte demandante, tiene el uso de la palabra para efectos de presentar sus alegatos de conclusión. Muchas gracias, su señoría. Buenas tardes para todos. Dado que el día de ayer, 27 de octubre, pues como ya tenemos conocimiento, se hizo entrega del informe pericial y hoy pues estamos llevando a cabo audiencia de alegatos y juzgamiento y que en lo posible se pueda definir el caso que nos ocupa. Procedo a indicar de antemano que me opongo pues al argumento del día de ayer del apoderado de la UGPP, me opongo en su totalidad y es por ello que en este momento procedo a exponer los alegatos de conclusión y los cuales pues al final de la audiencia, o si su señoría lo permite, al final de mi intervención puedo hacer entrega de los mismos. Procedo entonces a exponer el primer alegato, el cual lo identifico como existencia de concurrencia de contratos. Dentro del proceso administrativo adelantado ante su honorable despacho, está debidamente probada la concurrencia de contratos. Esta situación se ha configurado con la prueba solicitada dentro del proceso al momento de interponer la demanda, consistente en que se anexarán la totalidad de documentos que se aportaron dentro del proceso administrativo adelantado ante la UGPP.
y que conllevó al agotamiento de la vía gubernativa, siendo claro que se aportaron las cuentas de cobro por concepto de, abro comillas, honorarios, cierro comillas, de los doctores Félix Pinto Rodríguez y Belsi Pulido Lozano, situación que adicionalmente fue corroborada de manera adecuada desde el punto de vista contable por parte de la honorable perito designada por el despacho y que atendió a las indicaciones que realizó el despacho en esta instancia, siendo coherente este último con los principios de libertad probatoria y coherencia procesal, permitiendo dar a conocer al juez los fundamentos de la veracidad procesal que obtienen como resultado el que se defina de manera adecuada que sobre estas dos personas existe concurrencia de calidades dentro del sistema de protección social, es decir, que ostentan la calidad de trabajadores dependientes y frente a la obligación de cotización radica en la empresa Topo Equipos. Por otro lado, la calidad de trabajador independiente, la obligación de cotización radica directamente en el independiente, por lo que es imposible que la UGPP pueda colocar en cabeza de la empresa Topo Equipos la obligación de realizar pagos de aportes al sistema de protección social por concepto de pago de honorarios ante la existencia clara de una relación comercial, abro comillas, prestación de servicios, cierro comillas. Aprovechando esta oportunidad para señalar que nos oponemos de manera directa a la objeción del dictamen pericial por un presunto error grave que de manera ligera pretende el apoderado de la demandante, discúlpeme, el apoderado de la demandada, lo anterior es un gaseoso fundamento en que se generó un concepto jurídico cuando se solicitó un concepto contable, siendo el mismo errado, máxime cuando se evidencia en el informe que la perito asignada desarrolla con un trabajo fundamentado en el contenido de la contabilidad y llegó a establecer las fuentes que conformaron cada uno de los registros contables, cumpliendo así con las instrucciones realizadas por el juzgado y respondiendo de fondo a las preguntas realizadas por el despacho, llegando así a establecer desde el punto de vista contable que los pagos realizados a través de cuentas de cobro se realizaron por concepto de honorarios, los cuales las partes de forma coloquial denominaban entre comillas comisiones, situación que pudo establecer al tener contacto directo con las personas que integran la oficina de contabilidad de Topo Equipos. Antes de que pregunte el abogado de la UGPP, eso se encuentra en el informe de peritaje entregado al despacho. La reunión con los trabajadores de la empresa, quienes realizaron la contabilidad objeto de análisis, la cual fue fuente para que la UGPP de manera equivocada estableciera que estos conceptos eran, entre comillas, salariales, cuando su naturaleza real son pagos por servicios prestados a través de un contrato de prestación de servicios que genera honorarios. Es posible señalar que por eso nunca estos valores se reportaron en nómina, siendo que estaban cargados a trabajadores independientes y que a la vez presentan un servicio en calidad de independientes a la empresa. En este orden de ideas, es claro que la fuente de creación de contabilidad le dio a conocer a la perito y por ende al despacho la naturaleza del pago. Asimismo, se encuentran en el expediente de la UGPP y en el libelo del proceso las cuentas de cobro con las que se prueba el valor de los pagos realizados por concepto de contrato de prestación de servicios, generando así la existencia de la concurrencia de concepto de contratos de prestación de servicios, generando así la existencia de la concurrencia de contratos. Ahora bien, pretende confundir al apoderado de la UGPP al despacho al señalar que existió un error grave por haberse generado un concepto jurídico en el peritaje, situación que el mismo apoderado contradice cuando señala que será el juez quien establecerá desde el punto de vista jurídico cada uno de los conceptos señalados en su demanda, en su defecto la concurrencia de contratos. Lo anterior deja claro que el informe pericial fue exclusivamente sobre la contabilidad y lo que presenta un graso error consiste en señalar que por el hecho de fundamentar los argumentos con literatura en una revista sobre el sistema de protección
social genera una definición jurídica. Por el contrario, esta situación evidencia la seriedad del estudio de la contabilidad que permite establecer de manera correcta la naturaleza de cada uno de los conceptos plasmados en la misma. En conclusión, solicito a su honorable señoría que se encuentren probados en debida forma la figura de concurrencia de contratos, no solo por la existencia del contrato de prestación de servicios, sino por la existencia clara de cuentas de cobro, las cuales se encuentran aportadas desde el proceso de fiscalización de la UGPP, y es oportuno volver a indicar al despacho que no existe solemnidad que establezca que un contrato de prestación de servicios debe constar por escrito. Por el contrario, esta situación se prueba con la existencia y presentación de cuentas de cobros, el pago de cuentas de cobros y el pago de impuestos que están generando. Abro paréntesis, solicitamos al despacho ver los pagos de retención en la fuente ICA que estableció el peritaje, cierro paréntesis. Situaciones que están realizadas por el Departamento de Contabilidad en la empresa Topo Equipos S.A. Segundo alegato. La UGPP desconoce la naturaleza real del artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo frente a los conceptos de transporte, pago de representación y servicio técnico. Tal como se fundamentó en el cargo octavo de la demanda presentada, es evidente que la Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales de la UGPP tiene una interpretación equívoca en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, en la cual tiene que armonizarse con el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, situación que es evidente no solo en la demanda, sino también evidencia la perito en su informe. Discúlpeme. Todo debe iniciar con la pregunta: ¿existe el límite del 40% establecido en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 frente a los pagos no constitutivos de salario generados en la hipótesis del artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo y de la Seguridad Social, consistentes en los pagos que se realizan a los trabajadores para que puedan llevar a cabo sus funciones? Siendo la pregunta fácil de responder cuando se acude al espíritu de la norma establecida por el legislador, es decir, el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, que fue creado para establecer el límite de los pagos que se realizan con fundamento en la hipótesis del acuerdo de voluntades. Pero nunca se realizó con el fundamento en la hipótesis de pago para el desarrollo de sus funciones. Esto se evidencia porque no existe posibilidad de que el legislador limite la operación y procesos de la empresa al pretender generar un límite de la inversión que debe realizar para tener una operación rentable y responsable con el mercado. Lo expuesto fue claramente evidenciado en el peritaje presentado en audiencia del 27 de octubre de 2015, cuando se pueden evidenciar de manera palpable que la contabilidad se encuentra inmersos los gastos con los que tiene que ver, inmersos los gastos en los que tiene que incurrir la empresa al momento de realizar inversiones en el desarrollo de las funciones de sus trabajadores para tener una operación rentable para la empresa. De lo contrario, generar una mayor carga a las empresas por pago de seguridad social al limitar estos pagos al 40% podrían generar un estancamiento de la industria y el mercado dentro del territorio colombiano. Para reforzar su oposición, la honorable perito presenta como fundamento de su análisis contable un artículo doctrinal consagrado en la publicación especializada sobre seguridad social de Alegis, el cual aclaramos no es únicamente documento jurídico, sino que al revisar la publicación se evidencia que está dirigida a departamentos de recursos humanos, lo cual implica que está dirigida a contadores, gerentes financieros, analistas contables y de nómina, siendo desestimado el argumento de objeción del peritaje cuando pretende señalar que es un análisis jurídico realizado por el peritaje contable.
Al momento de entregar las alegaciones, su señoría, encontramos una imagen donde el objeto de esta revista publicada por Legis indica que está dirigida a orientar y facilitar la adopción de soluciones prácticas y divulgar perspectivas doctrinales sobre temas actuales, y pues esto es público. Lo anterior máxime cuando la perito designada ostenta gran experiencia en términos de peritaje, con estudios y conocimientos valiosos, más cuando cuenta con estudios en derecho. En conclusión, solicitamos al honorable juez se permita que prospere el cargo octavo de la demanda y que se decreta la interpretación equívoca que realiza la UGPP del artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo al armonizarlo con el artículo 130 de la Ley 1393 de 2010 y pretender establecer límites del 40% sobre la hipótesis de, abro comillas, pagos para el desarrollo de sus funciones, cierro comillas, situación que no puede engrosar el ingreso de base de cotización de los aportes para fiscales. Tercer alegato. La UGPP realiza funciones de jueces laborales a declarar pagos como salariales y modificar la naturaleza de los mismos. Dentro del presente proceso administrativo adelantado ante su despacho, es evidente que la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la UGPP, al momento de expedir la liquidación oficial objeto de la presente demanda, se encuentra realizando actos propios de los jueces laborales, como por ejemplo, al modificar pagos que son propios del mundo comercial, abro comillas, honorarios por prestación de servicios, cierro comillas, a pagos laborales desconociendo la figura contemplada en el artículo 25 del Código Sustantivo de Trabajo y de la Seguridad Social. Esta grave situación es confirmada con la contestación de la demanda cuando señala el apoderado, abro comillas, si bien es cierto, al juez de trabajo le corresponde conocer los conflictos suscitados entre empleadores y trabajadores, cierro comillas. Es decir, es claro que ante cualquier duda que se genere en la naturaleza de los pagos, es solo el juez laboral quien puede modificar los mismos y decretar derechos sobre estos. En ningún momento, la Ley 1157 de 2007, en el artículo 156, que trata de temas UGPP, y abro paréntesis, en ninguna de las normas que lo ha modificado, generó la competencia en la UGPP para modificar la naturaleza de los pagos, y menos a través de interpretaciones sesgadas de la contabilidad, máxime cuando estas fueron aclaradas en el peritaje presentado el día 27 de octubre de 2015 ante su honorable despacho. En conclusión, solicitamos al señor juez prospere la nulidad frente a la gestión que realizó la Subdirección de Determinación de Obligaciones para Fiscales de la UGPP cuando usurpa funciones propias de los jueces laborales y modifica la naturaleza de los pagos por concepto de contratos de prestación de servicios. Inventa límites sobre hipótesis que no están cubiertas por el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 y por último modifica la naturaleza de los pagos salariales. Cuarto y último último alegato. Pronunciamiento sobre los temas procesales alegados en los cargos presentados, así como en la declaratoria de inconstitucionalidad. Por último, señor juez, consideramos que existen graves violaciones a los principios constitucionales y principios procesales, los cuales se ponen de forma detallada en los demás cargos presentados en la demanda, y estos se logran establecer cuando se mira bajo la siguiente óptica: inexistencia de competencia de los funcionarios que resolvieron una actuación. Indico que es claro que la UGPP fue creada bajo la Ley 1151 de 2007 y artículo 156, y aunque dicho artículo estableció la competencia funcional de las personas jurídicas de la UGPP, en este artículo no se contiene la delegación de la competencia funcional de cada uno de los funcionarios. Por el contrario, solo hasta el año 2013 es el legislador quien a través del decreto 575 de 2013, quien establece las funciones de la Dirección de Parafiscales y de la Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales, otorgando la competencia específica sobre estos funcionarios, no siendo posible que puedan realizar procesos de fiscalización sobre años anteriores al momento de tener la competencia. Otro cargo que se encuentra dentro de la demanda, nulidad por inobservancia de la Ley 1116 de 2006. En este cargo la subdirección
de determinación de obligaciones para fiscales de la OGPP no tiene en cuenta el mandato legal debido a que pretende establecer obligaciones sobre una empresa que se encuentra amparada por la Ley 1116 de 2006 y dicha actuación es con posterioridad al auto que admitió el proceso de reorganización. Esta situación vulnera la unidad normativa y lo anterior ha demostrado que probado ante el honorable despacho a través de la presentación del auto que da inicio al proceso y de conformidad con lo señalado en el certificado de existencia y representación legal de la empresa Topo Equipos, son documentos adjuntos a la presente demanda de la demanda que se radicó ante su despacho. Por lo anterior rogamos al despacho dar aplicación al artículo 20 de la Ley 1116 de 2006 y en consecuencia decretar la nulidad respectiva. Otro de los cargos presentados en la demanda se denominó no se establecieron los intereses que deben pagar el sujeto activo del proceso de fiscalización, situación que implica un acto administrativo incompleto. Por orden legal del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, es de deber de la Subdirección de Determinación de Obligaciones para Fiscales de la OGPP señalar el monto de los intereses moratorios que debe adeudar el sujeto activo de la fiscalización. No obstante, no solo se puede observar que estos brillan por su ausencia y a tal punto que se genera un acto administrativo incompleto y que transgrede el derecho a la defensa de mi prohijado. Otro de los cargos de la demanda se denominó creación de tercera norma en materia procesal para realizar el proceso de fiscalización. Esta situación se genera porque la UGPP, a través de la Subdirección de Determinación de Obligaciones para Fiscales, desarrolla un procedimiento no contemplado en la ley procesal, algunos al combinar los procedimientos contenidos en la Ley 1151 de 2007 y en la Ley 1607 de 2012. Esta situación por sí viola en su totalidad la norma y conlleva a la nulidad del proceso adelantado por dicha entidad. Para finalizar, su señoría, con base en los planteamientos que anteceden, solicitó una vez más acceder a las protecciones de la demanda. Termino con mis alegatos, su señoría. Muchas gracias. Dos observaciones, una para el despacho. Nunca es tarde para realizar saneamiento procesal de manera que la tarde de ayer, cuando cerramos la diligencia y ordenamos la convocatoria de la presente audiencia y el inicio de esta y el curso, pues creo que no hay ninguna situación de nulidad que invalide lo actuado. Sin embargo, pues como es de costumbre, les pregunto, doctores, para que ustedes determinen si existe o no causal de nulidad que invalide la actuación concluida hasta el momento en que la doctora ha presentado sus alegaciones de conclusión. Señora apoderada de la parte demandante, por favor. No, su señoría, no considero que no hay ninguna nulidad. Señora apoderada de la UGPP. No, su señoría, no considero que haya irregularidad alguna hasta el momento. Listo. Coincidimos en las mismas apreciaciones. Estamos autorizados para proseguir en audiencia. Bien. En cuanto a la entrega de alegaciones por escrito, doctora, me permito recordarle que el Código General del Proceso establece una prohibición a los jueces para efectos de retrotraer cualquier actuación de carácter oral al sistema escrito, por lo tanto no puedo recibir alegaciones por escrito. Además, pues digámoslo, que fueron ampliamente expuestas en la oportunidad procesal, pero basado en la norma del Código General del Proceso, tengo restricción para recibir. Señor apoderado de la parte demandada, por favor, tiene el uso de la palabra para sus alegaciones de conclusión. Gracias, señor juez. Me permito presentar mis alegatos de conclusión en los siguientes términos. Como primera medida, me manifiesto que me ratifico en todos los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, donde claramente se explicó que no existe vicio alguno en la expedición de los actos administrativos demandados. A continuación, me pronunciaré de manera breve frente a cada uno de los cargos expuestos por la parte actora y con los cuales pretende indicar una nulidad de los actos administrativos. Frente a los cargos denominados, el subdirector de determinaciones de obligaciones de la Dirección de Parafiscales y el director de Parafiscales de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribución
parafiscales de la protección social no tenían competencia para proferir los actos demandados. Respecto al cargo, creación de la tercera norma para el desarrollo del proceso administrativo, violación de normas jurídicas. Frente al cargo, abrogación de competencias propias de los jueces laborales por parte de los funcionarios de la UGPP, y respecto al cargo, el acto administrativo de la liquidación oficial número RDO 1045 del 18 de diciembre de 2014 no se emitió de forma completa conforme lo ordena la Ley 1151 de 2007, violación del derecho de defensa e imposibilidad de conocer el monto real de la liquidación oficial. Frente a los tres primeros cargos, me permito manifestar a su señoría que en sentencia proferida por su honorable despacho el 29 de septiembre de 2015 dentro del radicado número 11-00-1333-37-039-2015-03200, ya se pronunció determinando que la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la unidad es competente para expedir la liquidación oficial, y en la que igualmente señaló que no es aplicable la excepción de inconstitucionalidad respecto del decreto 575 al no estar en contravía de las disposiciones legales. De igual forma se pronunció en lo que tiene que ver con la creación de la tercera norma, señalando que ésta no estableció un plazo para su entrada en vigencia, por lo que sus efectos serán inmediatos. Respecto a lo que tiene que ver con la abrogación de competencias laborales, es preciso señalar que no es cierto que la UGPP esté creando normas jurídicas, sino que simplemente se está limitando a aplicar lo dispuesto en la ley laboral, específicamente en lo que tiene que ver con los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, que indican que los pagos salariales no deben ser superiores al 40% del total de la remuneración, so pena de ser incluidos en el IBC. En lo que tiene que ver con los intereses, su despacho también se pronunció analizando de que los actos acusados contienen todos los elementos de hecho y derecho que permiten comprender las razones de la administración de los actos acusados, y si bien no tiene tasación de los intereses moratorios, ello no afecta la motivación de los actos, más que el numeral quinto del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 fue derogada por la 1607, norma que no enuncia requisitos que debe contener las liquidaciones oficiales. Eso respecto a esos primeros cargos, y con lo cual se daría solución o se daría respuesta a los problemas jurídicos planteados en los numerales 1, 2 y 4 planteados por su despacho. En lo que tiene que ver con la violación del debido proceso, las normas en que se fundamentaron los actos administrativos no son retroactivas. Cabe señalar que las competencias asignadas a la UGPP radica en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, con la cual se fijaron tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa, oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social. Por tanto, no es cierto que la competencia de la UGPP haya sido creada con la expedición del decreto 575 de 2013 o la Ley 1607 de 2012. Al respecto, me permito traer a colación una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, subsección B, sentencia de fecha del 9 de abril de 2014, magistrado ponente José Antonio Molina Torres, en la que, al referirse sobre la competencia de la unidad, señaló, abro comillas, la UGPP tiene suficiente competencia para expedir los actos censurados según las voces del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y el artículo primero del decreto 169 de 2008, decreto 521 de 2009 y decreto 575 de 2013. Asimismo, señaló que la pretendida inaplicación de este decreto resulta improcedente, pues a todas luces este acto no exhibe incompatibilidad alguna entre el ordenamiento superior con el decreto 575. En lo que tiene que ver con la inobservancia de la Ley 1156 de 2006, artículo 20, esto es porque la entidad se encontraba en ejecución de acuerdo de reestructuración, me permito manifestar que esta norma se refiere específicamente a los procesos ejecutivos que cursan en contra de la entidad, situación que no se predica en el presente asunto, toda vez que
hasta el momento se está discutiendo la legalidad de los actos administrativos, mas no nos encontramos frente a un proceso ejecutivo como tal. De igual forma, la norma establece que están excluidos de este proceso las obligaciones causadas con posterioridad al proceso de insolvencia porque por tanto tienen preferencia sobre aquellos objeto acuerdo de reestructuración. Se puede exigir ejecutivamente su cobro, existe prioridad respecto a las mesadas pensionales y contribuciones para fiscales de origen laboral. En este orden de ideas, la norma excluye ciertos eventos en los cuales puede iniciar un proceso en contra de la entidad que se encuentre en esta especial condición. Por lo tanto, no es procedente la cargo que quiere endilgar la parte actora. Respecto al cargo de que en la liquidación oficial se incluyeron valores inexistentes, me permito manifestar que no es cierto tal afirmación, ya que la unidad no tomó ningún pago como salarial sin serlo, toda vez que se respetaron las cláusulas de salarialización acordadas por las partes en el contrato de trabajo de acuerdo a las previsiones del artículo 128. Es de resaltar que los pagos relativos a fletes, taxis, buses y transportes y gastos de representación fueron identificados contablemente, ya que se encontraban registrados en la contabilidad, mas no fueron reportados en la nómina por el aportante durante el proceso de fiscalización. Por lo tanto, fueron agrupados por la entidad en la hoja Excel bajo el concepto otros pagos no detallados en la nómina, los cuales fueron considerados como no salariales dada su naturaleza. Sin embargo, los mismos hacen parte del total de la remuneración y base para el análisis y aplicación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Es decir, los pagos no salariales que serían el 40% del total de la remuneración se tuvieron en cuenta para determinar el IBC y para calcular los aportes al sistema de la protección social. Frente al cargo señalado por la parte actora, que señala que la unidad desconoce los valores otorgados por los trabajadores por concepto de transporte, pagos y gastos de representación y servicio técnico no son constitutivos, pues me reitero en lo señalado en el cargo anterior, en el que claramente se indicó que la unidad respetó en su totalidad estos pagos como no salariales. Diferente es que los incluyó en cuanto superaban el 40% del total de la remuneración. En lo que tiene que ver con la concurrencia de contratos, me permito manifestar que si bien el artículo 25 del Código Sustantivo del Trabajo establece la procedencia de la concurrencia de contratos, en el proceso de fiscalización no se llegaron los contratos de prestación de servicios. Además, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 15, 17, 19, 204 de la Ley 100 de 1993, modificados por la 797, es obligatoria la afiliación de todos los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios. Por lo tanto, debió haberse hecho los aportes correspondientes al sistema. Sin embargo, sobre los contratos de prestación de servicios no se acreditó que se hubieran hecho estos pagos. Es de recordar que la decisión de la administración se fundó con base en lo previsto en el artículo 742 del Estatuto Tributario, que determina que la determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con aquellos como efectivamente ocurrió. Igualmente es preciso resaltar que el artículo 53 de la Constitución Nacional en forma expresa señala, entre otras cosas, la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda, y en caso de duda se aplicará la interpretación a las fuentes formales del derecho, primacía de la realidad, sobre las formalidades establecidas por los sujetos en las relaciones laborales, garantía a la seguridad social. En concordancia con lo anterior, el artículo 127 señala que los elementos integrantes del salario serán, entre otros, los porcentajes sobre las ventas y las comisiones. Como se observa, las comisiones son un elemento integrante del salario, dado que el legislador es quien ha dado esta connotación y por tal motivo así debe ser considerado sin lugar a dubitaciones, razón por la cual no puede ser excluido del IBC para calcular los aportes al sistema de la protección social. Y si en gracia de discusión
se pactara como no salarial, esta cláusula, a la luz de lo previsto en el artículo 13 y 14 del Código Sustantivo, no produciría efecto alguno, dado el carácter irrenunciable de los derechos y prerrogativas consagradas en el Estatuto del Trabajo. Por lo tanto, los comprobantes que pretende aducir la parte actora como cuentas de cobro no tienen ninguna validez para desvirtuar la calidad salarial de las comisiones. Respecto a las pruebas recaudadas en el proceso, pues solamente pues están las pruebas documentales y frente al dictamen pericial, como ya lo indiqué en la objeción, este trae conceptos jurídicos más que conceptos contables y la ley es la que determina qué conceptos hacen parte del IBC y por tanto solicito no se ha tenido en cuenta al momento de proferir el respectivo fallo. Finalmente quiero agregar que en ningún momento el suscrito ha querido inducir en error al despacho al presentar la objeción al dictamen, simplemente he ejercido mi derecho a la defensa y expuse mis puntos de vista frente al mismo. Como claramente lo expuse, su despacho será quien tome la decisión e interprete si la norma estuvo adecuada en debida forma o no. En cuanto a la explicación a que hace la alusión la apoderada y que fue llegada por el suscrito en respuesta al oficio librado por su despacho, allí no hago ningún concepto jurídico, simplemente hago una explicación de la hoja de trabajo archivo Excel que fue aportada al expediente con los antecedentes administrativos. Gracias, señoría. Muchas gracias. Como habíamos antes analizado la parte introductoria de la audiencia, pues procede a analizar lo atinente al dictamen pericial o apreciación por el grado. Son varios aspectos, pero fundamentalmente uno recuerda que el señor apoderado, inclusive en la aclaración al dictamen, antes de entrar propiamente a la exposición, el señor apoderado de la UTP, manifestaba que en los folios 51 y 51 del dictamen pericial, que él no veía pues, de dónde se sacaba la conclusión de que hubiera una cláusula de desalarización. Ahora, lo que se ve en el dictamen es que la señora Perito se refiere es a los contratos de trabajo. En el folio vuelto, donde aparece expresamente la cláusula de desalarización. Entonces creo que ahí lo que existe es una inadecuada observación del texto de cada uno de los contratos, el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios. Es claro que en eso le asistiría en principio usted la razón que si no ve directamente en el contrato de prestación de servicios la cláusula de desalarización, porque claro, tiene razón, porque la cláusula de desalarización está en el contrato de trabajo y la Perito no concluyó lo que el señor apoderado manifestó que concluir. Simplemente dejo esta observación, es que si uno suscribe un contrato que es de prestación de servicios, sería altamente sospechoso y altamente impropio hablar de salario. Es algo que en principio no sería muy lógico, porque yo ya estoy en esto y voy para sentencia. Entonces, ya sería la operación, la cual usted pues tendrá que exponer los argumentos. Bien, entonces, desde ese punto de vista, evidentemente, como le digo, le asiste la razón en decir que en el contrato de prestación de servicios pues no hay ninguna cláusula de desalarización, pero lo cierto es que lo que hay que observar es que está en el contrato de trabajo y está en los folios vueltos 50 y 51. Bien. De otra parte, debemos recordar, sí, claro, el dictamen pericial pues debe ser sobre situaciones especiales que escapen al conocimiento ordinario, pues, asuntos técnicos, científicos, artísticos, y por supuesto hay una prohibición para que se haga sobre puntos de techo. Esto está
dígame si en este caso aplica el artículo 105 o 106 del Estatuto Tributario para efectos de deducciones. Yo no le puedo preguntar eso. Yo lo que le puedo preguntar es que si de acuerdo a los artículos 105 y 106 y la contabilidad que aparezca registrada, hay oportunidad a aplicar deducciones y si éstas cumplen los requisitos de causalidad, proporcionalidad y necesidad en cuanto a lo que se refleje de la contabilidad. Y eso fue lo que exactamente se hizo acá. Dígame en la contabilidad qué es lo que está apareciendo. Dígame los conceptos que allí aparecen. Y con base en esos conceptos, haga los cálculos pertinentes. Si usted encuentra que de la contabilidad hay un elemento que es salario y que debe estar incluido en la nómina para el cálculo del IBC, adiciónelo. Pero si usted encuentra que de la contabilidad hay un elemento que no debe estar en la nómina, le traiga. Esa fue la orden específica que se le dio. Específicamente, no se le dijo que valore, no, si lo encuentra conforme a la contabilidad. Obviamente el sentido común le permite a uno, así no sea profesional en derecho, pero sí a un contador. No quiero decir que no tenga ni sentido común ni que no sea un profesional, porque es un profesional de la ciencia contable, determinar por lo menos brevemente que si aparece o no en la contabilidad y cómo aparece registrado, y con esas bases proceder a determinar cómo puede calcularse. Ahora, la discusión en el sentido de que la discusión sobre si evidentemente se debería de traer la totalidad de gastos, comisiones y fletes, gastos de representación. Evidentemente, el punto, y en eso también comparto la apreciación del señor apoderado, el punto de discusión es si sobre ese excedente del artículo 30 de la ley 1393 de 2010. Obvio. Pero para eso tenemos que partir de cuál es la naturaleza y el concepto del pago. Taxis. La señora cogió el señor gerente o el señor subgerente, no sé quién, cogió un taxi. Perfecto. Y entonces, pues tendrá que ver en un momento determinado cómo se registró, si es salarial o no, y está diciendo la contabilidad que no es salarial. Entonces, ¿qué es lo que refleja la perita? Aquí aparece eso. Ahora, que traiga un elemento de doctrina, simplemente es un refuerzo de su conclusión. Pero ella no está dando concepto jurídico, está retranscribiendo el concepto jurídico de un tercero. Entonces, en ese sentido, fundamentalmente, no invadió la señora Perito las competencias de este despacho al momento de rendir su pericia. Simplemente reforzó una conclusión traída de un elemento de doctrina que bien hubiera no podido traer, pero si lo trajo y aun cuando lo presentara, y en eso comparto la apreciación de las partes, de ambas, pues las valoraciones jurídicas le corresponden a la judicatura. Así las cosas, el despacho no encuentra base para reconocer la objeción por error grave. Es más, el despacho puede desconocer todas las conclusiones, tanto las técnicas como las eventuales citaciones jurídicas que haya hecho. Aquí se ha dicho que la UGPP no puede, por ejemplo, hacer revaloraciones o recalificaciones de los contratos, porque eso corresponde o al juez laboral o al juez del contrato civil. Y entonces, la pregunta que yo me hago, cuando yo le pregunto al perito, dígame en la contabilidad cómo aparece, cómo lo calificaron en la naturaleza, pues el perito no está haciendo nada distinto que traerme la realidad de los hechos económicos vertidos en la contabilidad del contribuyente
para decirme si son o no laborales. Si me refuerza una conclusión, es aceptable, pero no quiere decir que haya invadido los terrenos, ni que esté recalificando bajo ninguna circunstancia una situación que contablemente aparece en los registros. Ahora, bien recuerden que la contabilidad, es decir, bien recordemos que si el insumo básico de la UGPP es la nómina mensual, ¿sí?, de pagos a los trabajadores, pues es evidente que el universo de la contabilidad no solamente son las declaraciones del contribuyente, ni los libros, sino también los asientos contables, los registros, los soportes. Finalmente, ¿a dónde fue la UGPP y a dónde fueron los peritos? No solamente a la nómina, que también es contabilidad, pero a los otros elementos de la contabilidad. Y en esa medida, al acreditarme a la señora perito, bajo la responsabilidad profesional que implica rendir una pericia, me está diciendo que la contabilidad está llevada conforme a los principios que rigen la ciencia contable y la teneduría de libros y los principios aceptados de contabilidad. Por lo tanto, no veo posibilidad de acceder al decreto de la objeción por error grave, e inclusive, si tuviera que excluir la conclusión citada de leyes, la excluyo sin ningún problema. Y no hay objeción de prospecto. Bien. Es muy inusual que se fijen honorarios en el curso de una sentencia. Estaban fijados provisionalmente, señora secretaria, recuérdenme. Obviamente, ya vamos a mirar ese tema. Ustedes recuérdenme, doctores, por favor. No me digan que la audiencia es solo mía. Se fijaron, si no estoy mal, 350.000 pesos como gastos y 3 salarios como honorarios provisionales, si no estoy mal. Sigamos, por favor, doctores, si son tan amables. Señor perito, el trabajo justificación de los gastos de pericia. Vale, entonces, tendrá que justificarlos, y si no los justifican entre los términos de los 3 días siguientes, se detraerán del valor definitivo de honorarios. Entonces, se habían fijado como, a ver, gastos provisionales 350 y honorarios provisionales, 3 salarios mínimos, que eso cuánto da, 3 salarios por cada una de las partes. No, 50%. Sumando cada una de las partes, 1.141.525. Eran 3 salarios en total. 3 salarios más 300, sí señor. Listo. Bien. Fíjense como honorarios definitivos de la pericia, incluidos los que ya existen, que fueron abonados por la parte, la suma de 7.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La señora Brito tendrá la obligación de acreditar los gastos de la pericia. Como la señora Brito tiene los correos de los señores apoderados, estará obligada a enviar por correo electrónico el memorial que radique ante este despacho con los soportes, para que los señores apoderados, si a ello hubiera lugar, hagan las observaciones del caso, las cuales obviamente tendrán que hacerla inmediatamente, por supuesto, o en la oportunidad que el Código General del Proceso o la Ley 1437 así establezca. Obviamente, en caso de estar justificados, pues no se declararán esos gastos, ¿cierto?, del pago total de honorarios. En caso de que estén justificados, sí se declararán. Sin embargo, se les concede el término de 6 días a partir de la conclusión de la presente audiencia para consignar en la cuenta de depósitos judiciales las sumas aquí ordenadas por el
gastos definitivos de pensión. Bien, seguiremos con nuestro itinerario, doctores, en cuanto a la resolución de fondo de los asuntos que nos convocan en la presente vigencia. Bien, son varios, evidentemente, como lo han mencionado realmente los señores apoderados. Despacho sobre la facultad y competencia de la UGPP para proferir los actos acusados y excepción de inconstitucionalidad, creación de tercera norma, facultad de fiscalización de empresas en... Perdón, esa no, los dos primeros. Y la liquidación de intereses moratorios, repito, facultad y competencia de la UGPP para proferir los actos acusados de excepción de inconstitucionalidad, creación de la tercera norma en materia de procedimientos y liquidación de intereses moratorios. El despacho le bastaría simplemente decir que aplica su precedente contenido en la sentencia 2015-32. Con todo, como para no ser excesivamente restrictivo de la argumentación, a pesar que este es el señalamiento del sentido del fallo, nos vamos a referir de una u otra manera a estos temas. A ver, para nadie es un secreto que la creación de la UGPP en el Plan Nacional de Desarrollo del año 2007 se obedeció evidentemente al problema crítico de evasión y falta de coordinación entre las diferentes entidades que administraban el sistema de aportes para fiscales. Por lo tanto, fue necesario evidentemente crear que presentaba si un plan nacional de desarrollo lo podría hacer, pues evidentemente esa respuesta la absorbió la Honorable Corte Constitucional. Habían unos objetivos claros, justificados constitucionalmente, para mantener la universalidad y la sustentabilidad del sistema de seguridad social. Por lo tanto, era perentorio organizar una entidad de esta naturaleza. Ahora, evidentemente, pues, ¿qué sucedió? Pues la ley del Plan General de Desarrollo, pues, por supuesto, no podrá agotar todos los parámetros mediante los cuales se va a desarrollar una institución. Y por lo tanto, al señor presidente de la República en su momento le concedió una serie de facultades extraordinarias que le permitían, por supuesto, determinar los aspectos de la estructura de la entidad y la organización en materia de la carrera administrativa. Producto de eso, también, situación que fue analizada por la Honorable Corte Constitucional, encontró que el otorgamiento de facultades extraordinarias que desarrollan fundamentalmente lo expuesto en la exposición de motivos del Plan Nacional de Desarrollo de la época, y teniendo en cuenta que sí existe una facultad que puede conceder el Congreso de la República en vía extraordinaria, así lo decidió y halló fundamentalmente exequible, evidentemente, la ley que dispone fundamentalmente el otorgamiento de facultades extraordinarias. Obviamente, pues uno con facultades extraordinarias, con el ejercicio de las competencias propias que debe tener, por supuesto que las debe desarrollar, además de que son pro tempore, y recordemos que toda competencia es irrenunciable. Y además los servidores públicos respondemos por comisión en el ejercicio de nuestras funciones conforme al artículo 6 constitucional. Bien. Sucesivamente hay nuevas normas que estructuran tanto la fiscalización, es decir, uno crea una entidad que administra los aportes para fiscales o las contribuciones para fiscales a la seguridad social, y pues uno no puede crear como Estado una entidad que no tenga ni poder como administrador facultades para administrar, y una de esas facultades para administrar nada más ni nada menos que la fiscalización. Y la fiscalización, ¿qué es? Inspección. Y la fiscalización, ¿qué fin tiene? El acopio de pruebas. ¿Para qué? Para determinar
evidentemente, el pago oportuno y correcto de los tributos. Y conforme al artículo 95 noveno constitucional, las personas, los ciudadanos, estamos en la obligación de contribuir al financiamiento de las cargas públicas en los términos de equidad, justicia, de conformidad también en consonancia con el artículo 338 constitucional, que habla de la reserva, del principio de legalidad y otra serie de temas muy importantes, y por lo tanto, por supuesto, lo único que hace el presidente es expedir decretos con fuerza de ley en ejercicio de esas facultades extraordinarias y decretos, por supuesto, que lo desarrollan, y por lo tanto, en ese sentido, pues por un lado está la primero, la administración y su consecuente poder de fiscalización, por un lado, y por el otro lado, fundamentalmente más adelante, lo que hace el presidente de la República, o mejor, la legislación a través de la ley 1607 de 2012, el artículo 179 le da a la administración la potestad de imponer sanciones. De manera que entre lo que se hizo en ejercicio de facultades extraordinarias y con la expedición de esos decretos, ¿cierto? También se asignaron competencias a la subdirección de determinación de obligaciones, ¿cierto? Y entre esas competencias están las de fiscalización. Y de esta manera, es cierto que, conforme a las normas citadas, ley 1151, y la ley 11607, pues se compendia dos estructuras, y con los decretos legislativos y las facultades extraordinarias, dos estructuras claras. Una de fiscalización que tuvo modificaciones en cuanto a procedimiento y otro sancionatorio. Pero eso sirva de paso para decir una cosa muy clara, y es que hay sucesividad normativa, ¿sí?, y complementación normativa en materia de procedimiento y en materia sancionatoria, y que por lo tanto, como la ley 1607 de 2012 no derogó la totalidad de las leyes y normas iniciales, sino que hace modificaciones o hace complementos, pues evidentemente las normas que no han sido derogadas subsisten, y por lo tanto poderes de fiscalización subsisten, y si hubo decretos intermedios que tampoco fueron tocados por la ley 1607 de 2012, pues esos procedimientos que se crearon, que sí modificaron lo que inicialmente había en materia de determinación del tributo, pues subsisten simultáneamente, y esto sirva de una vez para decir que conforme al artículo 624 del Código General del Proceso, que modifica el artículo 40 de la ley 153 de 1887 en materia de procedimientos, de cualquier procedimiento judicial o administrativo, pues debe aplicarse el vigente al momento de realizar la actuación, y eso fue lo que hizo la administración, y por eso encuentran la citación de normas antiguas antes de la ley 1607 del 2012, y por lo tanto lo que tenía que hacer, como efectivamente lo hizo fundamentalmente la UGPP, era una integración normativa para permitir una sucesividad de la aplicación de las normas que le permitan dar, por supuesto, un contenido integral, tanto a sus poderes de fiscalización, como a sus poderes de determinación, como a sus poderes sancionatorios, y en esa medida la excepción de inconstitucionalidad y la creación de una tercera norma no están llamadas a ser de recibo, lleganse los cargos de nulidad sustentados por la señora apoderada de la parte demandante. Bien. Sobre la facultad de fiscalización de entrada en reestructuración. Realmente la norma que llama la señora apoderada, pues fundamentalmente era el artículo 20 de la ley 1116 de 2006. Entiendo que la empresa entró en reestructuración mucho antes. Listo. Por lo tanto, en principio esa norma no era aplicable, sino hay otras normas aplicables de los años 95, ley 222, 1995, y otras normas sobre reestructuración empresarial. Sin embargo, aunque ello fuera así, muy sencillo, y en esto comparto la tesis del señor apoderado de la parte demandada.
la provisión es para procesos de ejecución. ¿Y por qué la provisión es para los procesos de ejecución? Porque evidentemente los procedimientos concursales que pretenden o reestructurar o liquidar el patrimonio de la persona que está en situaciones de dificultad económica o de insolvencia o que está para un proceso de reestructuración, no lo podrán hacer ni podrán recuperar a la persona jurídica o a la persona jurídica, por supuesto, si evidentemente pues no cesan o no se canalizan a través de ese procedimiento concursal evidentemente las acreencias constitutivas de título ejecutivo y que están inclusive o reconocidas o por reconocer, porque de todos modos en el proceso concursal no se ha hecho parte el acreedor del título ejecutivo y que de pronto está en pleito ante la Administración de Justicia. Por lo tanto, pues no se podrá recuperar ni saber cuál es el valor de las acreencias a cargo de la bolsa patrimonial a liquidar, ¿sí? Si no se llama a todos los acreedores. Se me olvida la denominación de per condicio creditorio, me parece que se llama. Eso es un principio de temas concursales. Entonces, evidentemente, entraba en un asunto en materia concursal, hay un llamamiento general a todos los acreedores, evidentemente, que tengan títulos ejecutivos o que tengan acreencias con o sin título ejecutivo para que las hagan valer y, por supuesto, los que están en procedimientos judiciales deben cesar totalmente el proceso judicial. Obviamente, aquí estamos en un proceso de determinación y liquidación de un tributo. Y por tanto es un proceso de carácter declarativo y este proceso es un proceso de carácter eminentemente declarativo y por lo tanto la limitación no aplica para los pagos de carácter declarativo. Allá irá la UGPP, ¿sí? A ver, con el título ejecutivo que finalmente quede resultante de este proceso, pues cómo irá a reclamar la creencia. Entonces, desde ese punto de vista, no es procedente reconocerle la pretensión de nulidad invocada en el cargo del artículo 20 de la ley 1116 antes citada. Permítanme porque este fallo es supremamente largo. Bien, en cuanto a intereses moratorios, sí, pues a ver, uno debe dimensionar la situación de lo que se le presenta en el momento en que la debe aplicar. Finalmente la UGPP, ¿qué fue lo que dijo? Considero que hay un incumplimiento en el pago de los aportes para fiscales porque estuvieron indebidamente liquidados por la razón que sea. Listo. Ese acto es un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, que le otorga en principio, obviamente, unos privilegios de decisión previa y ejecución forzosa. Esta última, obviamente, limitada por la firmeza del acto administrativo, que por supuesto no está en firme porque está siendo discutido en la convención. Pero, en esa relación de situaciones que uno tiene que ver qué es lo que se está cobrando, o mejor dicho, qué obligación hay en curso. Una obligación representativa del pago de una suma de dinero, así de sencillo. Los intereses son un accesorio del principal, que es el pago de una suma de dinero, que en consideración de la DIAN se encuentra insoluta. Y le dice, usted me debe 18 millones de pesos. Echa de menos la demandante que no se le liquidaran los intereses. Lo responde muy sencillamente, y no de ninguna manera irrespetuosa, por supuesto. Yo le pregunto a la parte ¿y fue que usted ya pagó? ¿No? Partimos de un hecho futuro e incierto. Entonces a nadie se le puede exigir que liquide los intereses al momento de la expedición del acto liquidatorio. ¿Sí?
cuando estamos sobre un hecho futuro e incierto, tan futuro y tan incierto es que estamos en un proceso aquí discutido. Ahora, ¿qué era lo que tenía que hacer la UGPP? Lo mínimo que tenía que hacer, como efectivamente sí lo hizo, fue decirle, y se causan unos intereses. ¿Y por qué se causan unos intereses? Porque hay una disposición de ley que citó en la resolución de liquidación objeto de utilidad en este proceso. ¿Requería una motivación mayor? Ninguna motivación. Porque los intereses son un accesorio, como todos lo sabemos. Y es más, como fruto civil que es, los intereses, ustedes lo conocen muy bien desde las declaraciones de la Corte de Oro, de la Corte Suprema de Justicia, el dinero fructifica de suyo. Entonces, no puede ser extraño, ni puede haber falta de motivación por una situación de esas, que además no existe falta de motivación. Bastaba mencionar la norma y mencionar que se causaron los intereses conforme a la ley, y no había ni siquiera la obligación de liquidarlos al día, y por una sencilla razón, porque ese día no iba a pagar, y porque si lo liquidaba esos intereses a ese día, quedaba atada posiblemente la administración hacia futuro y se hubiera malentendido que de pronto hasta ahí se causaban los intereses. Por lo tanto, bajo ningún concepto, la administración debe liquidar intereses, sino que debe dejar plasmada la fuente jurídica y la causa que le sirve de elemento para exigir los intereses que va a liquidar y donde posiblemente los va a liquidar cuando el contribuyente le pida liquidación certificada de la deuda, o cuando expida certificación liquidada de la deuda, o cuando expida el mandamiento de pago. Entonces, bajo ese respecto, consideramos que tampoco es de prosperidad pecar. Bien, como ven, aquí hay muchos temas, ¿no? Evidentemente, pues, que lo ponen a uno a ir de un lado a otro, pero pues esa es la función. Bien. Vamos a entrar al famoso artículo 30, recuérdenme, de la ley 1393 de 2010. Muchas gracias, doctor. Pues entre los 880 y algo de artículos del Estatuto Tributario, más los de la aduanera, más otro poco de cosas, pues ustedes entenderán que uno siempre necesita de algo en la vida. Por lo menos una memoria de recorderis. Dice el artículo 30. Sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos relacionados con los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de su remuneración. Bien, esta norma tiene todo el sentido de la apreciación, al igual para lo que se creó la UGPP, que era para administrar, controlar el oportuno pago, recaudo de los aportes para fiscales y evitar la evasión. Esta es una norma anti-evasión, es una norma anti-evasión por cuanto lo que busca fundamentalmente es que a través de pagos con ocasión del contrato de trabajo pero desalarizados, evidentemente se busque disminuir el índice básico de cotización para el pago de los aportes para fiscales. Pero uno no puede disminuir lo que ya está disminuido por ley. Y si lo que ya está disminuido por ley está así, pues yo no lo puedo contar para sumarlo acá. Porque es que evidentemente lo que resulta cierto es que fue el legislador que dispuso que los gastos de transporte, taxis no dice, pero pues en este caso que lo tenemos taxis, gastos de representación, entre otros, que fueron los que halló la pericia, pues evidentemente no son salariales, pero no son salariales ¿por qué? No porque las partes lo hayan acordado, sino porque el legislador lo dispuso. ¿Y por qué? Así el señor todavía cogiera taxi todos los días.
por una sencilla razón, no corresponden evidentemente a la prestación del servicio. Y lo más significativo es que no remuneran el mismo y no enriquecen al trabajador, y lo que le sirven es para la prestación del servicio laboral o de la actividad laboral que se ha comprometido. Es más, ni siquiera tiene libertad sobre ellos, porque la persona tiene que justificar qué hizo con los gastos de transporte, con los fletes, con los acarreos, con todas esas situaciones, y en ese caso está en una situación de subordinación sometido a la instrucción del empleador, y el empleador le puede reclamar por qué no reembolsa esos dineros. Y eso significa que no entraron al patrimonio del contribuyente, perdón, del trabajador. Entonces, ¿cómo puede evadir lo que no es evadible? Yo no puedo, o es que el legislador es un evasor. Lo que está diciendo, lo que debe entenderse en la sana lógica, es que evidentemente es para aquellas conductas, especialmente de los empleadores que usan su fuerza o poder de dominio por la prevalencia de medios económicos para efectos de hacer pasar pagos que, siendo de naturaleza laboral, no son laborales, los desalariza, perdón, los llega a convertir en no laborales, lo cual también está permitido, porque en el 128 no existiría. Pero le dice, si usted me va a desalarizar, le pongo un límite. Pero el pago que no entra dentro del concepto de la naturaleza del salario no cae dentro de esta norma. Y por lo tanto, en caso de que la UGPP, caso de que lo hubiera sumado, pues lo tiene que detraer. Si es que hubiera sumado todos esos gastos de transporte, fletes. Pero como no lo ha insistido encarecidamente el señor apoderado de la UGPP, no lo hizo, sino que únicamente agregó ese 40% del que estamos hablando, lo debe de traer. Y se debe de traer de la liquidación que hizo la UGPP sobre esos gastos de representación, fletes, viáticos y demás. Bien. El otro asunto que nos convoca, perdón, antes de seguir, y perdónenme porque tal vez me faltó, tal vez no le resolví el tema a la doctora antes de seguir con el tema de comisiones, excúsenme. Y es que la doctora me dijo, o la demandante, me dice, la UGPP está absorbiendo competencias, usurpando competencias que son del juez laboral o del juez del contrato. Pues no, de ninguna manera. De ninguna manera, ¿por qué? Uno no puede administrar un tributo y puede fiscalizar y expedir actos administrativos si tiene que pedirle un proceso de revisión previa a un tercero, por muy juez respetable de la República. No puede, porque eso hace nugatorio la competencia de la administración, la competencia que ejerce la UGPP, que es nada más ni nada menos que una función administrativa regida por los principios del artículo 209 constitucional, en consonancia con los principios del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, más los propios de la Seguridad Social. Si le tuviéramos que pedir la recalificación de los conceptos del contrato, los pagos del contrato bajo la condición del contrato realidad ante el juez laboral, no podría fiscalizar. Y habría firmeza de las declaraciones. Como el legislador no ha establecido una prejudicialidad, ni ha establecido que la administración tenga que adoptar un acto previo para el ejercicio de sus competencias propias de fiscalización, más en el procedimiento
propio de una apertura y de hacer parte del contribuyente, mal podríamos ponerle a la administración para cumplir el alto deber que tiene de asegurar la sostenibilidad de la seguridad social, el ir ante un juez, bien sea de la jurisdicción civil, en caso de recalificación de contratos civiles o comerciales, o bien sea el juez laboral para la recalificación de contratos laborales, y ese poder lo tiene la administración, pero es un poder limitado porque queda sometido a las resultas de qué, de lo que le diga el juez de lo contencioso administrativo, que es quien tiene el poder para revisar la legalidad del acto de la administración. En este sentido, recuerdo sentencia de la sección primera, doctor Velilla, Marco Antonio Velilla, en el cual me baso para las anteriores precisiones. Bien, de otra parte, en cuanto a las comisiones, participo parcialmente de las manifestaciones del señor apoderado de la parte demandada, en cuanto que en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo habla fundamentalmente de que las comisiones y pagos habituales hacen parte del salario. Pero por supuesto que sí. Pero también tenemos el efecto útil de la ley. Y si a mí en el artículo 128 me permiten desevalizar, pues es un pacto permitido por el legislador. Y si es un pacto autorizado por el legislador, pues evidentemente pues no tenemos ningún inconveniente. Qué pena que yo estoy acabando con los bienes del Estado. Entonces, pueden las partes, dentro de la libertad que le permitió el legislador en el artículo 128, pues evidentemente estipular fundamentalmente que haya sumas de dinero que reciba el trabajador que no constituyan salario. Ahora, el otro asunto fundamentalmente es que lo que nosotros encontramos es una concurrencia de los contratos. Y aquí vamos a tener varias situaciones. Primero, se aduce, o por lo menos aparece del expediente probatoriamente la existencia de contratos laborales y de contratos de prestación de servicios. En este último caso, 2 de las 3 personas que igualmente cumplen la condición de trabajadores. Bien. Ni la ley civil, ni la ley comercial, ni la ley laboral prohíben los contratos verbales. El contrato escrito no es elemento absustancial actus ni para la concesión, perfeccionamiento de la voluntad, ni ejecución del contrato en ninguna de esas materias. Por lo tanto, en principio, llegará a ser creíble la tesis de que habría un contrato verbal en materia de prestación de servicios respecto de una de las personas en la cual no existe contrato, desde el punto de vista legal. Bien. Ahora, respecto de 2 personas existe contratos escritos. No hay imposibilidad jurídica de que haya concurrencia de contratos. Y la concurrencia de contratos no implica que se desvanezca la característica propia del contrato laboral. Pero ello no significa de ninguna manera que por ello desaparezca automáticamente el contrato de prestación de servicios. Salvo que se prueben las características propias de los elementos de la relación laboral bajo la tesis del contrato de realidad, prestación, salario y subordinación. Obviamente, toda prueba admite pruebas contrarias, pero también admite pruebas de soporte.
Por eso pedimos la contabilidad. No, la contabilidad no. Pedimos la prueba pericial de la contabilidad. Ahora, en esto me detengo. El hecho que el contribuyente no haya demostrado alguno de los supuestos de los cuales, fácticos, de los cuales quiere sacar provecho para la aplicación de las normas sobre que no se le tengan tales pagos como salariales incluidos en la nómina para disminuir el índice básico de cotización, no implicará de ninguna manera la imposibilidad de que esas pruebas sean traídas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En este sentido, es el Consejo de Estado que ha revaluado la tesis de prohibición absoluta de traer nuevas pruebas al proceso que no se trajeron en la vía gubernativa, no existe, en el trámite del procedimiento de determinación administrativo. Y por eso dijo el Consejo de Estado, con ponencia del doctor Hugo Fernando Bastidas, que si uno de los requisitos de la demanda es, o los contenidos de la demanda, es la posibilidad de pedir y aportar pruebas, pues es el juicio también la oportunidad que le permite a las partes, no solamente al contribuyente o al demandante, sino a la misma administración que adecue eso. Eso lo hizo la parte de acá, bien sea con prueba documental, sí, prueba documental de las cuentas de cobro, de los registros, los soportes contables que se hizo, y el despacho, en verificación de lo anterior, pues ordenó un peritazo, que me confirma que evidentemente en la contabilidad, no en la nómina, que es un elemento de la contabilidad, evidentemente está integrado el pago de comisiones. Respecto de las personas que le pagaron comisiones bajo contratos de prestación de servicios escritos, tienen una fuente jurídica de amparo que bajo la presunción de buena fe les salvaguarda para que esos pagos se mantengan como desalarizados, tanto que aparece una fuente que lo soporta. Hay un rastreo en las cuentas contables de la empresa que así lo permiten establecer. Y aun cuando uno podría hablar de comisión y estarse confundiendo con una comisión salarial, al revisar los soportes, uno no encuentra que a la vez estén pagando sueldo y comisión. No lo ve, yo no lo vi. Yo no lo vi. Entonces hay pagos separados dentro de la contabilidad y por eso no estaban en la nómina. Esa es la razón para que no estuvieran en la nómina de sueldo. Pero adicionalmente, bajo la tesis de la primacía de la sustancia sobre la forma, encuentro un soporte que son las retenciones en la fuente, que evidentemente dan lugar ¿a qué? A que sea creíble, fundamentalmente, que esos pagos no correspondían a salarios. Si la administración quería demostrar, aun cuando con todas esas apariencias externas, que esas comisiones eran salarios, debió haber pedido testimonios y no aparecieron. Los pudo pedir acá también y no aparecieron. Ha debido llamar al gerente general, al gerente administrativo, al gerente de ventas, no sé, y confrontarlos bajo la gravedad del juramento. Como no hay una prueba más del dicho de la parte que me permita desvirtuar lo que en la contabilidad aparece y que está bien llevada, pues no puedo reconocer el pago salarial de la comisión. Frente a la persona que no tiene contrato escrito,
tiene igualmente soportes de pago de comisión. Podríamos entrar en la misma discusión. Esos soportes de pago, hombre, me indican comisión, pero vuelvo y digo, no estaban en la nómina y hay retención. O es un servicio técnico. Ha ido la administración velar fundamentalmente en los casos de servicio técnico, o en ese caso de servicio técnico, pues velar fundamentalmente por indagar un poco más. Hay una duda también en ese caso, porque el que fue contratado es un ingeniero eléctrico o electrónico, mecánico o electrónico. Puede haber un indicio, yo no lo niego, pero evidentemente me aparece más fuerza en principio de la contabilidad de que el tratamiento fue otro. Y no es creíble que una empresa y que una persona, aun cuando tenga concurrencia de contratos, se le permita la práctica de revisiones. Y no proteste. Y no diga nada. Y no diga nada cuando tampoco ustedes estuvieron haciendo revisiones. Y tampoco se afirme nada a pesar de que ustedes tuvieron medios probatorios de mayor fuerza que el documental o la mera afirmación circunstancial para hacerlo. Entonces, en ese sentido, pues esos rubros habrán de excluirse fundamentalmente. El despacho, en este sentido, no puede decretar la nulidad total de los actos acusados, sino será parcial. Y evidentemente dará las órdenes de reliquidación, ¿sí?, de los aportes para fiscales administrados por la UGPP. Obviamente se accede a las pretensiones parcialmente, pero bajo los análisis desde el punto de vista contable, fundamentalmente porque los otros son prósperos. Y por eso la nulidad parcial y el restablecimiento pues consistirá en la reliquidación como tal, con los parámetros que indique el despacho. Costas, ustedes ya saben que no, el tribunal lo impide, o mejor antes que lo impide, tiene una doctrina decantada, reiterada desde hace más de 2 años, que por ser asunto de interés general no hay condena en costas. Como ustedes entenderán, este es el sentido del fallo. Por supuesto, habrán otros argumentos que acompañarán la decisión, pero en términos generales está evacuado el objeto de la presente litis. Agradezco a los señores apoderados, a la señora Perito su asistencia, y si condena en costas, por supuesto, redactaremos el acta administrativa. Muchas gracias y una feliz tarde. Gracias por su paciencia, pero pues a ver, si ustedes me presentaron cada uno alegatos, aclaraciones, complementaciones, objeciones al dictamen, pues uno no puede ser inferior al esfuerzo que hacen sus colegas para explicarles, como es su derecho y como es mi deber, cuál es la situación jurídica y cómo este despacho la plantea en una sentencia judicial. Muchas gracias. Doctor,